en el lujoso distrito residencial de Val Harbor, Miami. El sol de la mañana entraba por las ventanas de vidrio de la mansión, iluminando el comedor. En el mostrador de mármol, el desayuno era preparado con mucho cuidado por Melissa, frutas frescas, yogur orgánico, y el aroma del café recién molido llenaba el aire. James, ¿trabajarás hasta tarde esta noche?, preguntó Melissa mientras le ponía café frente a su esposo. Su largo cabello rubio brillaba bajo la luz del sol, y su vestido sencillo emanaba una elegancia natural, propia de su puesto como gerente senior en una firma importante de contabilidad. Sí, ceno con un cliente importante. Probablemente discutiremos un nuevo proyecto, respondió James, mientras ajustaba los puños de su costoso traje. Como vicepresidente de un banco de inversión, siempre mantenía una apariencia impecable. Mientras se reajustaba la corbata, miró casualmente su reloj. Ya veo. Entonces, supongo que yo también trabajaré hasta tarde, pero espero pasar los fines de semana con la familia. Eso es lo que me hace feliz. Melissa sonrió mientras lo despedía. La familia se reunía los fines de semana, y eso era lo único que importaba para ella. La familia lo era todo. En la entrada, James le dio un beso ligero y le dijo: «Me voy», mientras observaba cómo su esposo se alejaba hacia su lujoso coche. Melissa se quedó ahí, sintiéndose envuelta en una felicidad tranquila, como si esa escena matutina perfecta fuera algo habitual, algo que se repetía todos los días. El domingo, la habitual cena familiar estaba a punto de empezar en la mansión Smith. La luz suave del candelabro iluminaba la vajilla antigua. «Melissa, te ves un poco pálida últimamente. ¿El trabajo te está estresando?», preguntó su mamá Carol, mirando preocupada el rostro de su hija mientras traía el fragante pollo asado a la mesa. Su comida casera siempre era un deleite para la familia. «¿Por qué no reduces un poco el trabajo?», intervino su hermana mayor Ashley, con su maquillaje perfecto y vestido llamativo. Era clara la influencia de su carrera como agente inmobiliario de lujo. Algo más acechaba debajo de sus palabras, una especie de juicio hacia su hermana. «Estoy bien, solo un poco cansada. Una vez que este proyecto termine, me tomaré las cosas con más calma». Melissa sonrió para tranquilizar a su familia. El padre, Robert, ya se había lanzado en sus típicos cuentos sobre sus días en la banca de inversión. Las mismas historias viejas sobre cómo se movía en la alta sociedad y los secretos de hacer buenos tratos. «En mi época, la confianza lo era todo. Los lazos familiares, los negocios, todo empieza con la confianza», decía Robert, mientras su esposa Carol asentía. «Eso es correcto. Mantener las apariencias es lo más importante», respondió Carol, mientras todos se acomodaban para disfrutar de la comida. Esa tarde de domingo tranquila sería su última reunión familiar antes de que todo cambiara ese martes. De repente, Melissa sintió un fuerte malestar durante una importante reunión con un cliente. Sus colegas la miraron preocupados mientras salía rápidamente de la sala de conferencias. «No te ves bien. ¿Deberías ver a un médico?», preguntó su secretaria, Jennifer, con tono preocupado. Melissa asintió débilmente. «Señora Wilson, felicidades. Está embarazada», dijo la doctora, con su bata blanca, sonriendo amablemente. Melissa se quedó sin palabras ante las palabras del médico. Era una mezcla de alegría y sorpresa. No podía creerlo. El embarazo, algo tan inesperado, la envolvió. Necesitaba decírselo a su familia de inmediato. Sacó su teléfono. Intentó dejar un mensaje en el buzón de voz de su esposo, pero fue el inicio de una larga serie de timbres sin respuesta. Días después, Melissa volvió al hospital. Las náuseas matutinas se habían intensificado, y el médico recomendó pruebas adicionales por precaución. El sonido del goteo marcaba el ritmo del tiempo en el silencio. Colocó suavemente su mano sobre su abdomen. Aunque seguía desconcertada por el embarazo tan repentino, algo de alegría brotaba dentro de ella. Mirando hacia arriba, notó el gran televisor montado en la pared. Tomó el control remoto y lo encendió. Era Melissa mirando la pantalla distraídamente. Debía ser parte de un especial de vacaciones de verano, con el último crucero de Royal Caribbean deslizándose majestuosamente por aguas verde esmeralda, ofreciendo la máxima experiencia de lujo a bordo del crucero más grande del mundo. Mientras la narración seguía, la pantalla mostraba escenas del interior del barco, un lujoso comedor, una piscina de spa, y las caras sonrientes de los pasajeros relajándose en la cubierta. «Hablamos con algunos de nuestros pasajeros», dijo la voz en off, y fue en ese momento cuando sucedió. Era un crucero maravilloso, y el perfil del hombre en la pantalla no dejaba lugar a dudas. James estaba allí, con su costoso traje, y a su lado, Ashley, con un vestido de verano llamativo, se aferraba a su brazo. «Estas van a ser unas vacaciones tan encantadoras», dijo Ashley,
con su amplia sonrisa. Detrás de ellos, se veían sus padres, brindando con champán. Melissa no podía creer lo que veía. No puede ser, murmuró, mientras sus dedos temblaban. Tomó su teléfono inteligente, lo desbloqueó y abrió la app de la banca en línea. Sus manos temblaron levemente mientras revisaba el estado de la cuenta conjunta. Esto no puede ser real, pensó, un sudor frío recorriéndole la espalda. Abrió el historial de su teléfono y vio mensajes de su esposo, diciendo que estaba fuera por negocios, y uno de sus padres, diciendo que irían a un pequeño viaje. También encontró un mensaje de su hermana en Line: decidí tomarme un tiempo libre. Con los dedos aún temblorosos, marcó el número de su marido. Después de varios timbres, finalmente respondió. ¿Qué es, Melissa?, contestó la misma voz de siempre, gentil y amable. Pero la verdad que estaba escondida detrás de esas palabras estaba destrozando el corazón de Melissa. James, ¿dónde estás? Trató de sonar lo más normal posible. En la oficina, durante una reunión importante, los sonidos de la cubierta se escuchaban débilmente a través del teléfono. Melissa respiró profundamente, como si estuviera inhalando su último aliento de vida. Disfrútalo. Esas palabras tenían una frialdad que nunca antes había experimentado. Colgó. El silencio regresó a la habitación del Hospital Witte. El especial del crucero seguía sonando en la televisión, mostrando fiestas lujosas a bordo, brindis con champán, sonrisas felices. Todo parecía tan distante ahora. Todos me estaban engañando. Una ira silenciosa llenó todo su ser, la tristeza de la traición, el odio y la resolución. Melissa se levantó lentamente de la cama, caminó hacia la ventana y miró hacia Miami, el sol abrasador, los rascacielos brillando, y a lo lejos, el puerto de donde partían los cruceros. Esto termina ahora, pensó, y esas palabras sonaron como un juramento. Colocó suavemente su mano sobre su estómago, sintiendo el pulso de una nueva vida. Melissa sonrió, una sonrisa llena de tristeza, pero también de fuerza oculta. Mami se asegurará de que tengas una vida feliz, lo prometo, murmuró, mientras el sonido de los goteos hacía eco en la tranquila habitación del hospital. Melissa tomó su teléfono y comenzó a buscar el número de un abogado. Cuando la enfermera entró con los resultados de la prueba, la expresión de Melissa había cambiado. Se veía tranquila, digna, como alguien que lo sabía todo, llena de una tranquila determinación. Señora Wilson, ¿sus resultados de la prueba?, dijo la enfermera. Gracias, respondió Melissa, inclinándose cortésmente, sin mostrar ningún rastro de vacilación. Su mano tomó el sobre con firmeza. Su corazón ya estaba lleno de resolución para la batalla que se avecinaba. 3 días después del alta, en un apartamento de gran altura en Miami, Melissa se sentó en silencio frente a su computadora en la habitación oscura. Antes del amanecer, la luz azulada del monitor iluminaba su rostro. La cuenta privada de Ashley apareció en la pantalla, aunque normalmente estaba bloqueada. Melissa había conseguido la información de inicio de sesión del exnovio de su hermana, quien, tras haber sido traicionado por Ashley en el pasado, le había ofrecido su cooperación sin dudarlo. La publicación era de hace una semana, una foto tomada en la cubierta del barco mostrando a Ashley, sus padres y James, brindando con champán, todos luciendo increíblemente felices. Melissa había estado planeando esto durante 6 meses. Mientras seguía desplazándose, más pruebas emergieron, conversaciones sobre reservas de tripulación, confirmación de lugares de reunión, y notas para asegurarse de que Melissa nunca viera nada de eso. No le digas a Vixis que últimamente se ha estado enfermando tan fácilmente, decían los mensajes entre Ashley y su madre, palabras envueltas en falsa amabilidad. Melissa suspiró profundamente y pasó a su siguiente investigación. Accedió a la dirección de correo electrónico de la empresa de su esposo, la contraseña, que había anotado la Navidad pasada cuando él se quedó dormido, ahora resultaba ser inesperadamente útil. La verdad detrás de las noches que él había reclamado como cenas de negocio salió a la luz una tras otra: reservas de cenas con Ashley, recibos de hoteles de lujo, y gastos inapropiados procesados a través de la cuenta de la empresa. Incluso había usado dinero de la empresa. Contabilidad inapropiada, usando su posición como vicepresidente del banco de inversión. Evidencia de gastos de entretenimiento personal registrados como cenas de clientes. Las cantidades no eran insignificantes. Tengo suficiente evidencia. Melissa tomó su teléfono inteligente y llamó al bufete de abogados. A pesar de la hora temprana, un abogado de divorcios respondió de inmediato. Señora Wilson, de hecho, hemos recibido los materiales. Una voz tranquila respondió al otro lado de la línea.
Con esta cantidad de evidencia podemos proceder bastante favorablemente, particularmente la evidencia de contabilidad incorrecta en la empresa, que es crucial. Gracias, pero esto aún no ha terminado. Melissa regresó a su computadora. Ahora era el momento de investigar a sus padres, el historial de la cuenta donde se depositó el dinero de jubilación de su padre, las finanzas de la empresa de planificación de eventos sociales de su madre y los registros de las transacciones inmobiliarias de su hermana. Todo estaba conectado. Parte del dinero de jubilación de su padre había fluido hacia la empresa de bienes raíces de su hermana. Desde allí, los fondos se movieron a los proyectos de inversión de su esposo. Aunque parecían transacciones legítimas en la superficie, en realidad eran evasión de impuestos y lavado de dinero. Así que esto es lo que significaban los lazos familiares, pensó con una sonrisa amarga. Melissa organizó la evidencia, una por una, fotos, correos electrónicos, registros de transacciones, todo guardado como datos digitales, listos para hacerse públicos en cualquier momento. Señora, todo está listo. A las 10 a.m., frente a la montaña de documentos traídos por el abogado, Melissa asintió en silencio. Mediación de divorcio, presentación de demandas de división de propiedad y denuncia interna a la empresa. Una vez que presentamos esto, no hay vuelta atrás. Las palabras del abogado fueron claras. Melissa dio una leve sonrisa. Mi vida ya ha llegado a un punto sin retorno. Fuera de la ventana, Miami estaba envuelta en el bullicio matutino. La luz del sol reflejándose en los rascacielos parecía brillar en apoyo a su resolución. Entonces comencemos los procedimientos. Firmó los documentos uno por uno. Solo el sonido del bolígrafo moviéndose sobre el papel hizo eco en la tranquila oficina. Las publicaciones en redes sociales también estaban listas. La tableta entregada por el asistente ya tenía la publicación preparada. A mi amada familia, gracias por los maravillosos recuerdos y adiós. La foto adjunta era de ese momento en el crucero, la escena íntima entre su esposo y su hermana, sus padres bebiendo champán, todo contaba la historia de su falsa felicidad. La publicación podía hacerse en cualquier momento, al igual que el informe de denuncia de irregularidades de la empresa. Melissa se levantó lentamente, caminó hacia la ventana mirando hacia Miami, y dijo en voz baja: mañana a las 9 de la mañana, hagamos todo público cuando se despierten. No había vacilación en su voz. Esto no era venganza, era una batalla para revelar la verdad, restaurar la justicia, y sobre todo, era una batalla por su hijo por nacer. Bebé, ¿puedes oír la resolución de mami? Colocó suavemente su mano sobre su estómago. El cálido pulso de la vida fortaleció su determinación aún más. Melissa regresó a casa la última noche antes de salir de allí. En la sala de estar se exhibían fotos familiares, la foto de su boda, recuerdos de viajes con sus padres, una toma sonriente con su hermana. Todo era mentira, pero las cosas serían diferentes ahora. Estoy comenzando una nueva vida. Melissa empacó silenciosamente las fotos, una por una, en una caja, junto con los recuerdos del pasado. Selló los lazos falsos en esa caja. Con el amanecer de mañana, su nueva historia comenzaría. A la mañana siguiente, Melissa se despertó. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar lentamente. Del mar distante, sonó la bocina anunciando el regreso del crucero. Bienvenida a casa, querida familia. Con una sonrisa irónica, Melissa comenzó sus preparativos. Revisó el correo electrónico de confirmación final de su abogado. Todos los documentos estaban en orden. Bueno, entonces comencemos. El primer movimiento fue la publicación en redes sociales. A mi amada familia, gracias por los maravillosos recuerdos. ¿Disfrutaron las instantáneas del crucero? Desde el barco, su esposo y su hermana se acercaban íntimamente. Sus padres brindaban con champán. Todo contó elocuentemente la historia de su traición. Cuando el crucero llegó a puerto, el teléfono inteligente de Melissa comenzó a vibrar. Las notificaciones de redes sociales llegaron una tras otra. Comentarios impactantes de amigos, mensajes de simpatía y voces de enojo. La publicación se difundió instantáneamente. Una conmoción recorrió la alta sociedad de Miami. Los sitios de noticias locales publicaron sus primeros artículos. El vicepresidente del banco de inversiones sospechoso de mala conducta. Tripulación de lujo. Se revela una relación inapropiada. Melissa miró tranquilamente la pantalla, ignorando las llamadas entrantes. Procedió con los pasos planificados. Señora Wilson, todos los procedimientos se han completado. Por teléfono, el abogado la informó sobre la mediación de divorcio, presentando un reclamo de división de propiedad y un reclamo de compensación por daños contra la empresa de su esposo. Luego vino la llamada de su esposo.
Melissa, ¿qué es esto? Bienvenido de nuevo, James. ¿Disfrutaste el crucero? Una voz helada en el otro extremo. Su esposo tropezó con sus palabras. Esto no es. Déjame explicarte. Por favor, maneja todo a través de los abogados. Adiós. Melissa terminó la llamada. Luego vinieron las llamadas de sus padres, después la de su hermana. Ignorando todas las llamadas entrantes, Melissa pasó a la siguiente fase. A las 10 de la mañana, las estaciones de TV locales comenzaron a transmitir noticias de última hora, fraude de inversiones. Escándalo sacude a la alta sociedad de Miami. En SOC, la pantalla mostraba el crucero que acababa de llegar al puerto. Las figuras de su esposo y su hermana bajando del barco fueron captadas. Se cubrieron las caras y corrieron hacia su auto, mientras los periodistas se reunían alrededor. Melissa, por su parte, no se inmutó. La voz angustiada de su madre quedó en el buzón de voz. ¿Qué pasa con nuestra reputación? ¿Nuestra posición? Finalmente, Melissa entendió de la manera más dolorosa la importancia de las apariencias. Murmurando para sí misma, abrió nuevos correos electrónicos, solicitudes de entrevistas de estaciones de TV, ofertas de cobertura de revistas, cortésmente las rechazó todas. Ella no necesitaba a los medios para su venganza. A las 2 de la tarde, un contacto de la empresa de su marido le notificó: hemos iniciado una investigación interna respecto al vicepresidente Wilson. Un hecho, aviso de recursos humanos. Detrás de esto, pudo escuchar la carrera de su marido desmoronándose. La llamada de su hermana mayor llegó después, un mensaje borroso con lágrimas. Por favor, perdóname, por favor. Melissa no dudó ni un segundo, borró y bloqueó todos los medios de contacto. Todo estaba cortado. Por la noche, llegó el último informe de su abogado. La otra parte ha propuesto un acuerdo, es una cantidad considerable. No es necesario. Melissa respondió, con la voz firme. Por favor, revela todo. Este no era un problema que pudiera resolverse con dinero. En la televisión, estaban transmitiendo noticias especiales. Su marido apareció en la pantalla, exhausto, huyendo de los periodistas. Su hermana lloraba incontrolablemente, y sus padres estaban estupefactos. Esa misma noche, su marido envió un último mensaje. Todos ustedes me enseñaron el verdadero significado de la familia. Después de enviar su respuesta, Melissa apagó su teléfono inteligente. Afuera, la vista nocturna de Miami brillaba. Bueno, es hora de comenzar a empacar para la mudanza. Mirando su reflejo en las ventanas del piso al techo, Melissa sonrió. La vida en su útero latía con un pulso constante. Comencemos nuestra nueva vida. En su apartamento de gran altura, comenzó a empacar silenciosamente todos los marcos de fotos en cajas, los muebles caros y aquellos para desechar. Solo las necesidades vendrían a su nueva vida. Adiós, nunca nos volveremos a encontrar. Melissa echó un último vistazo alrededor de la sala de estar. Todos los recuerdos allí eran mentiras, pero las cosas serían diferentes ahora. Cerró la puerta en silencio. El sonido resonó como una campana, anunciando su partida del pasado. Un año después, la oficina de contabilidad de M. Wilson, en el piso 14 de un edificio de gran altura, estaba llena de actividad matutina. A través de las paredes de vidrio se veían las aguas cristalinas del Puget Sound. Emma, el tesoro de mamá. Melissa besó suavemente la frente de su hija. En una esquina de la oficina, se instaló una habitación para bebés insonorizada y cerrada con vidrio. Emma, de 3 meses, estaba pasando su tranquila siesta allí, vigilada por una niñera. M. Wilson, los preparativos de la reunión están completos. Sara, su secretaria, entregó los documentos. Melissa asintió con una sonrisa. Un año después de haberse independizado, su firma de contabilidad ya había establecido una sólida reputación en Seattle. Nuestros nuevos clientes de hoy son de la Organización de Apoyo a Madres Solteras. Varias mujeres estaban esperando en la sala de conferencias, eran miembros de la junta de la fundación del capítulo ANU, que Melissa había establecido basándose en su propia experiencia. Ella también había comenzado a apoyar a mujeres que enfrentaban dificultades. Gracias a ti, Melissa, mi vida ha cambiado. Una de las miembros de la junta habló entre lágrimas. Muchas de las mujeres que recibieron apoyo habían comenzado a caminar nuevos caminos en la vida, apoyo legal, capacitación vocacional, y sobre todo, conocer a otras que compartían experiencias similares.
estas se habían convertido en fuentes invaluables de esperanza para ellas. Todas ustedes son mi orgullo. Después de la reunión, Melissa regresó a su oficina con vista al Puget Sound. Un periódico de Miami estaba sobre su escritorio. El artículo mostraba la figura exhausta de James, con la extensión total del fraude contable que enfrentaba. No solo demandas civiles, sino también cargos criminales. Después de pagar la fianza, se había mudado de su lujoso apartamento a uno barato y permaneció desempleado. Su hermana había perdido su licencia inmobiliaria, y todos sus activos se habían ido. Los rumores decían que ahora trabajaba a medio tiempo en una boutique de lujo. Todos sus vestidos llamativos y joyas caras supostamente habían sido empeñados. Sus padres habían sido completamente desterrados de la alta sociedad, dejando su vecindario de lujo en Miami para vivir tranquilamente en un pueblo rural de Florida. Nadie más iba a las fiestas de cumpleaños de su madre, y su padre se había convertido en una especie de recluso. Melissa cerró silenciosamente el periódico. Ya no sentía ira ni odio hacia ellos, solo una satisfacción silenciosa. Se había hecho justicia. Su hija despertó, extendiendo sus brazos con una sonrisa. Buenos días, mi ángel. En el momento en que la levantó, una cálida felicidad envolvió todo su cuerpo. Esta pequeña vida era todo en su nuevo mundo. La suave luz del sol primaveral se filtraba en la oficina por la tarde. En su escritorio, un marco de fotos sostenía una imagen sonriente de ella con Emma, y otra foto grupal con los miembros de la fundación del nuevo capítulo. Así era su nueva familia. Señorita Wilson, tenemos contacto de un nuevo cliente. Sara le trajo algunos documentos. Es una startup de Seattle. Están solicitando sus servicios como asesora contable para su empresa en rápido crecimiento. Veámoslo de inmediato, Melissa respondió, con una expresión vibrante mientras se acercaba al trabajo. Estaba más enfocada que nunca. Al anochecer, Melissa terminó de trabajar temprano y llevó a Emma al Waterfront Park. La brisa primaveral acariciaba suavemente su cabello. Buenas noches, señorita Wilson. Un hombre le sonrió desde un banco del parque, el pediatra local. Parece que nos estamos encontrando más a menudo últimamente. Buenas noches, doctor Johnson. La conversación fluyó fácilmente, desde los chequeos de salud de Emma hasta los buenos restaurantes de Seattle. Si quieres, tal vez podríamos cenar en algún momento. Melissa asintió ligeramente a su tímida invitación. Gracias, pensaré en ello. Esa noche, en su casa Penthouse, Melissa estaba perdida en sus pensamientos mientras acostaba a Emma. Tal vez la vida aún guardaba maravillosas sorpresas. Oye, Emma. Melissa habló suavemente mientras miraba el rostro dormido de su hija. Mami está feliz. He encontrado la verdadera felicidad. Afuera de la ventana, la vista nocturna de Seattle brillaba. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, nuevos encuentros, y sobre todo, una nueva vida con su amada hija. Esto era una victoria perfecta, una felicidad perfecta. Melissa besó la frente de su hija con el corazón contento. Mañana traería otro nuevo día, un día brillante, lleno de esperanza.